el Espíritu Santo, ¿verdad? Referencias de tremenda importancia. El Señor conocía al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hablaba de él en términos muy claros. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Vamos a mirarlo un poquito más de cerca, ¿verdad? Le llama el Consolador. Le llama el Consolador, que quiere decir en el original uno que es llamado a estar al lado de otra persona con el fin de ayudarle en cualquier problema, necesidad o situación. Por eso dice el consolador, otro consolador, pero no otro diferente a mí, sino otro, la palabra otro que me menciona aquí es otro de la misma forma que yo, dice el Señor, otro de mi misma, si se puede decir, de mi misma naturaleza, otro consolador. ¿Por qué? Porque el Señor estaba consolando, pues bueno, el Señor le iba a mandar otro, en su misma altura, en su misma forma. Es lo que dice aquí. Por eso menciona la palabra consolador, porque su ministerio es ayudar, ¿verdad? El Consolador vendrá para que esté con vosotros un ratito. ¿Dice eso? No un ratito. Para que esté con vosotros para siempre. El ministerio del Espíritu Santo en la dispensación del Nuevo Testamento está para siempre en el creyente. El ministerio del Espíritu Santo en el primer testamento, a mí me gusta decir primer testamento, dicen algunos Antiguo Testamento. Bueno, Antiguo Testamento venía en forma provisional y por espacio de tiempo limitado, como lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así ahora? Porque ya se efectuó la redención de nuestros pecados y el Espíritu Santo el día que de Pentecostés entró en la historia de la humanidad y Él está. Hermanos, si estamos aquí ahora mismo, es por Él. Acordaros, porque Él está en medio nuestro. Es Él. Es el Espíritu Santo el que está en medio de las congregaciones del Señor. Y yo quiero mencionar hoy que es una persona, vamos a estar en esto. Y es el ayudador, aquel que es poderoso y está pronto para hacer lo necesario, y abogado, y es defensor de la causa del creyente. Incluso es defensor cuando tú no tienes ni palabras para dirigirte al Padre. Él intercede por ti. Vamos a mirar esas cosas, pero quiero centrarme que Él es una persona. Muchos tienden a pensar que el Espíritu Santo como una influencia o una fuerza impersonal. No es así, y están equivocados. Por ejemplo, hay grupos por ahí como los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Pues no. Se privan de tremendas bendiciones al decir esa barbaridad, porque es una barbaridad. Porque hay versículos en la Biblia que encuentran esta realidad y ellos dicen esta fuerza de Dios. Es una barbaridad. Y al mismo tiempo no gozan de la realidad del Espíritu Santo en sus vidas. Pierden algo fundamental. De hecho, entendemos al Trino Dios y así lo consideramos. Y así se considera tres personas distintas y un Dios verdadero. Tres personas. Ahora, vamos a mirar, ¿qué hace distintivo a una persona? Una persona es un ente espiritual donde existen tres elementos esenciales para ser persona. Vamos a ver, hay tres elementos esenciales para ser persona. Lo vamos a mirar ahí. Uno de ellos es el intelecto, ¿verdad? Otro de ellos es la sensibilidad y otro de ellos es la voluntad. Bueno, estas tres cosas. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo tiene estas características. No podemos analizar todos los 350 veces que estaríamos aquí largo tiempo. Solamente os dejo algunos versículos para que después miréis en casa. Cuando decimos que el Espíritu Santo tiene interés en persona,
tiene intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay un capítulo en la Biblia que podemos percibir esto, de los muchos que hay. Y este vamos a mirarlo en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento, que es Éxodo capítulo 31, si nos da tiempo, buscarlo bien, si no me necesita, en el capítulo 31, en el versículo 3 y 4, encontramos algo, dice: lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar, diseñar, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedra, para engastarlas y en artífice, de madera, para trabajar en toda clase de labor. El Espíritu Santo preparó a Bezael, y no habéis hablado con Tomás, ¿cómo es posible que esta gente hiciera esos instrumentos tan maravillosos? Si no había taller como para hacerlo. El Espíritu Santo es el mejor carpintero, es el mejor joyero y es el mejor diseñador. Y el Espíritu Santo preparó a estas personas, a Bezael, para preparar no solamente el tabernáculo, sino todo lo concerniente a las ropas de los sacerdotes, la joyería, todo. Y hoy dice, mira, esa ciencia, hoy dice que los mejores joyeros son los judíos. Bueno, el Espíritu Santo ni que algo lo da tremendamente. Bueno, Él preparó a estas personas para diseñar el tabernáculo y para diseñar todo lo que Moisés les iba a dar. O sea que vemos aquí algo tremendamente que llama la atención. Reyes, profetas, fueron preparados por el Espíritu Santo, capacitados para realizar su tarea. Algunos de los reyes, ¿verdad?, tuvieron el Espíritu, pero después fue quitado. No va a ocurrir esto en la dispensación de la gracia, como Saúl, ¿os acordáis? Que vino el Espíritu sobre Saúl, dice que profetizó sobre David, sobre los jueces de Israel, Sansón, Jezreel y otros, para prepararnos para una tarea delicada. O sea, que vemos hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo y con inteligencia, ¿verdad? Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? La Iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues vemos tremendas obras del Espíritu Santo. Es más, el nombre, los Hechos de los Apóstoles, en un principio, el libro era llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Era llamado, en vez de Hechos de los Apóstoles. Y es interesante como el Espíritu Santo en el primer siglo indicó a los apóstoles dónde tenían que predicar. En Hechos capítulo 16, con inteligencia, ¿verdad? En Hechos capítulo 16, en el versículo 6 y 7, vamos a entender. Es algo interesante. Podemos ver un mapa ahí para entender esto que el Espíritu Santo dijo a... Tenemos un mapa, no hay un mapa, pero podéis imaginar entonces el mapa cuando yo lea esto. En Hechos capítulo 16, en el 6 y el 7, dice, Pablo y Silas van a predicar del Evangelio y ellos se extienden por la zona, empiezan yendo a Turquía, o podéis imaginar dónde está Turquía, está Israel, está Turquía, y pasan por Turquía y ellos de repente quieren irse para la derecha, para el oriente, o sea que sería entrando en la zona donde está, la parte oriente. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ya? El Espíritu Santo les dijo, no vayan a predicar a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y esto es interesante, que hoy, en el 2016, podamos analizar esto y decir qué sabio fue el Espíritu Santo en ese tiempo. ¿Por qué? En la parte oriental se encuentra China, se encuentra India, se encuentra Corea, se encuentra Japón, se encuentra toda esa área. En un principio, el Espíritu Santo le dice no en ese área,
tienen que ir al occidente. Y efectivamente, los misioneros llegaron a Europa, todo lo que es de Europa, parte de África, y de Europa después llegaron a Sudamérica, al otro continente, pero nunca entraron en el oriente. Solamente Tomás, fíjate, era un incrédulo, ¿verdad? Tomás entró en la India y dice, solamente hubo un pequeño reducto de creyentes en la India, en la parte sur de la India, nada más. Y hasta 1800 y tantos, no hay un despertar del Espíritu Santo para llevar la palabra. O sea que han pasado casi 2000 años para que se llevara la palabra al oriente. Y hoy tú y yo somos testigos del avivamiento del Espíritu Santo en Corea, en Japón y en China. Hoy, o ahorita mismo, es el tiempo apropiado. Estaba leyendo el otro día en internet, hermanos, a veces es algo que nosotros no llegamos a entender. En una reunión de oración en Corea, en Seúl, a las 5 de la mañana, 1000 personas se reúnen en las reuniones de oración de los 5 días, a las 5 de la mañana, y después a las 10 iba al trabajo. Y no solamente una congregación, muchas congregaciones en Seúl, a las 5 de la mañana, 1000 personas orando, y de allí se van sus trabajitos. En el occidente no se ve esto. El Espíritu Santo está obrando ahorita mismo. Japón, hay un despertar ahorita mismo. China, hay un despertar del Espíritu Santo ahora mismo. Y el mundo occidental, bueno, parece como se está apagando. Solamente en Sudamérica hay un despertar ahora. Pero el resto está dormido. O sea, ¿por qué? El Espíritu Santo es inteligente y sabe cuándo, en qué tiempo y en qué forma. Así que solamente es una anotación de esto. Algo más importante, la sabiduría del Espíritu Santo es infinita, ¿verdad? Su intelecto es tremendamente sabio para ti y para mí. Tremendamente, hermano. En Romanos capítulo 8, 26 y 27 dice, y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, pero no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Y esto es un testimonio, hermano, en nuestras vidas. Yo no sé si en tu vida ha podido pasar, no, pero a lo largo de tu vida como creyente, y yo hablo por experiencia personal, y yo no sé si tú tendrás tu experiencia personal, en un tiempo en el cual tú no te encontrabas ni con ganas de pedirle al Señor porque estabas pasando en una situación difícil, y el Espíritu Santo en ese momento particular de tu vida intercedió por ti y te libró de situaciones tremendamente malas. ¿Es esta tu experiencia como creyente en Cristo? Yo he escuchado a muchos de vosotros que habéis pasado por situaciones difíciles y el Señor os libró. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercedió por ti en esa situación en concreta de tu vida y te libró. Y intercedió por ti. Podríamos estar aquí hablando de testimonios, cada uno de nosotros, en los años como creyentes. El Espíritu Santo intercedió cuando tú no sabías ni cómo, para librarte de una situación familiar conflictiva, de un trabajo o de la bancarrota o de muchas cosas. ¿Lo hemos vivido? Yo creo que sí. Es el Espíritu. A ver, tú dices, el Señor me ha librado, pero es el Espíritu Santo. Puedes decir, el Señor me ha librado. Es el Señor, claro que sí. Es el Espíritu Santo que intercedió en esta situación en tu vida. Por eso Romanos 8, 26 y 27 nos dice que Él clama cuando nosotros no sabemos ni qué pedir, no sabemos ni cómo pedir, y Él intercede. ¡Qué hermoso compañero! ¡Qué hermoso compañero tenemos, hermano! ¡Qué inteligente compañero! ¡Qué sabio compañero tenemos! ¿Verdad? Cada uno de vosotros tenéis respuesta a esto. Y la experiencia del Espíritu Santo en vuestras vidas, aunque tú puedas decir, bueno, es el Señor el que me libró,
es el Espíritu Santo el que clamó en ese momento que tú estabas, que no sabías por dónde estabas. ¿Por qué? Porque Él es de tremenda inteligencia y vino en rescate tuyo. Es el ministerio del Espíritu Santo en nuestros días. ¿Verdad? A veces decimos, es el Señor, pero uno recapacita. Claro, es que el Espíritu Santo es Señor, ¿o no? Es Señor también. Es Señor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en Juan capítulo 16 me dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo el que te da, el que te lo entrega, el que abre tu mente, el que abre tu corazón. Es el Espíritu Santo el que está en medio de la congregación del Señor. Es Él. ¿Ya? Interesante. O sea que el primer punto es persona porque tiene intelecto mejor que nosotros, inteligencia y toma de Cristo, y Él fue y está con nosotros y nos enseña y nos encamina para hacernos saber las cosas. Hay más referencias a Él, que es una persona inteligente. Hay más referencias, pero nos quedamos con esto. Después en casa tú puedes mirar. Es sensible. El Espíritu Santo es sensible, muy sensible. Hoy dicen, estaba hablando hace poco tiempo alguien diciendo que la zona esa hermosa que hay yendo para Queensland, ¿cómo se llama? Barrier Reef, y dice que los peces y ese área es muy sensible a la contaminación. El Espíritu Santo es más sensible a tu pecado y mi pecado. Es bien sensible en nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. O sea, que se le puede entristecer. Se le puede entristecer al Espíritu Santo. Desgraciadamente, no es una buena tarea para ti, para mí, hacer esto. Pero acuérdate que se entristece cuando hay algunas cosas en nuestras vidas que Él no la quiere. Y es sensible a esto. Cuando Pablo dice esto en Efesios capítulo 4, si tú te fijas en el mismo capítulo de Efesios, hay una serie de cosas por las cuales el Espíritu Santo es entristecido. Estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de personas que no tienen la salvación, creyentes. Y mira, dice, en el capítulo 4, ¿qué cosas entristecen? Dice, por versículo 25, capítulo 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Todo esto, el versículo 30 lo resume. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Todo esto que hemos mencionado arriba contrista al Espíritu Santo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento también que el Señor le dice que Israel contristó al Espíritu Santo. En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. En Israel, cuando fue infiel, a la iglesia en el día de hoy nos dice lo mismo. Se le puede afrentar al Espíritu Santo. Hebreos 10:29. Cuando Él vive en el creyente y vive en el creyente, no solo sabe cuándo hace tales cosas, sino que las siente profundamente, hermano.
él la siente profundamente. Muchas veces es entristecido y nosotros no nos damos cuenta. Y qué bueno es que abramos nuestros ojos y digamos, estoy entristeciendo a ese personaje que hay en mi vida. Piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento. Es entristecido y él, de momento, no es como nosotros. Él es un ser sufrido. Dice que el amor es sufrido, el Espíritu Santo es sufrido. Yo no sé, a veces cuando veo uno ese tipo de congregaciones en algunos sitios, yo no quiero aquí ponerme en el juez porque yo no soy quien, y digo, pero qué tristeza tendrá el Espíritu cuando vemos las cosas que se hacen en algunas congregaciones. Y la gente se tira al suelo, y qué sé yo, qué tristeza tiene que tener ese espíritu. Tremendo. Y yo no quiero levantarme como juez, porque solamente el juez es Dios, no yo. Pero de acuerdo a lo que la palabra nos dice. El Espíritu Santo no fuerza situaciones, es suave. Es suave, es sufrido. No fuerza ninguna situación. Cuando un hijo de Dios pretende caminar fuera de sus propósitos, es entristecido. Es mucho más sensible que lo que nosotros pensamos. Es mucho más sensible que el Daniel Reef con la contaminación. El Espíritu Santo es mucho más sensible. Es mucho más sensible. Y yo me preguntaba, ¿será estas ocasiones cuando intercede por nosotros? Yo creo que sí. Porque a pesar de todo, intercede para que el mal no nos alcance y corra más que nosotros. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí para que el mal no te alcance. ¡Wow! Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque yo no me daba cuenta. Y Él intercede por ti para que el mal no corra más que tú. Bueno, por eso el creyente en Jesús, el verdadero creyente, el mal no va a correr más que él. Quiere decir que va a ser impecable, pero no va a correr más que él. En Romanos 8:16 dice, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Es Él, no es decir que yo me considero, es que yo me considero hijo de Dios. Oiga, bájense ustedes de escalón. El Espíritu Santo en tu vida es el que te dice, tú eres hijo de Dios. No te subas a la escalera. No te subas. Que te puede pegar un golpe. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, estamos viendo, no, es Él el que te dice, tú eres hijo. Cuanto más alto te subes, el coscorrón va a ser más grande. Es Él. Cuando Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, fíjate, un hombre hermoso en el Señor, en el capítulo 7, versículo 22-25, mira lo que dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y él dice, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva contigo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ya, ¿por qué? Porque Él ha hecho posible que el Espíritu Santo venga a tu vida y te dé la dosis que necesitamos. Él ha hecho posible por su obra vicaria eliminar todo aquello que por naturaleza me aleja de Él. ¿Lo sabías tú? Que hay una naturaleza en ti y en mí. Hay dualidad. A ver si me sale la palabra. Dualidad en el creyente. Por un lado está tu propio carne, tu propio espíritu. Y por otro lado, esa te lleva a muerte. Pero si tienes al Espíritu Santo en tu vida ahora mismo, este fiel compañero, es una maravillosa persona porque puede hacer la obra en ti. Por eso nos dice Romanos 8:16. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ya? ¿Es claro eso? ¿Verdad? Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo estoy en mi carne ahora, claro que sí. Claro que sí. Y un día, bueno, vamos a morir, ¿verdad? Pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús, creyente en Jesucristo, te ha librado de la paga del pecado y de la muerte. Amén. Amén. Es Él. Es Él. No es lo que yo pueda realizar. Es Él. Incluso si tú tienes fruto, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Si eres generoso, oye, fíjate qué generoso soy, te he dado tal. Oiga, no. Si eres bondadoso, si eres paciente, no lo has aprendido en ningún colegio, ¿verdad? Esas cosas no se aprenden en los colegios. Esas cosas las da el Espíritu Santo en nuestra vida. Las pone, las implanta. El creyente, como dije anteriormente, es un ser igual. Está algo dentro de nosotros. No es doble personalidad, sino que es nuestro interior. Pero hay una personita en tu vida y en mi vida que te lleva a Cristo, y existe lucha. Claro que sí. Creyente en Cristo, si no existe lucha en ti, algo falla. Debe haber lucha en ti. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne te dan, si alguien te hizo malo, algo que no está bien, te da ganas de agarrarlo del cuello y decirle, tú me vas a pagar esto. Pero el Espíritu Santo te dice, como lo dice en Filipenses, un versículo hermoso, no contendáis. No. El siervo de Dios no es contencioso. Pero es que me han pisado. El Hijo de Dios no es contencioso. Yo no lo sé cómo se hace eso, porque siempre he sido contencioso. Pero de que conozco a Cristo, esto ha bajado. ¿Quién bajó la bola? ¿Valentín? No, Él es mi vida. Amén. Así que entonces el Espíritu Santo sufre. Hermano, quédate con esto. Quédate con esto. El Espíritu Santo sufre tus situaciones porque es persona sensible en tu vida y en mi vida. De verdad, piénsalo. Te hará mucho bien. Es muy sensible. Es muy sensible. La segunda cosa, voluntad. Ya hemos dicho intelecto, sensibilidad y voluntad. Y el pasaje por excelencia que prueba que el Espíritu Santo tiene también voluntad propia se encuentra en 1 Corintios 12:11. Dice, mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Vamos a ver. Como quiere, ¿quién? ¿El pastor? ¿El diácono? ¿La asociación bautista? ¿El comité de iglesias? No. El Espíritu Santo pone siervos en las congregaciones y el Espíritu Santo quita siervos en las congregaciones. No es la asociación bautista, no es organización humana, es el Espíritu Santo el que quita y el que pone. Y el que da dones. En el mismo texto leemos, empero hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es el mismo. Hay repartimiento de ministerios, mas el Señor es el mismo. Hay reparticiones de operaciones, mas Dios es el mismo y es el que obra en todas las cosas. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu Santo es para provecho ¿de quién? De su obra, de su mies, porque esto glorifica a Dios. No es para provecho de nadie en particular. Si es para provecho de alguien en particular, el Espíritu Santo no está ahí. El Espíritu Santo obra para provecho de la congregación y para la honra de Dios.
Y todo cristiano participa de la voluntad del Espíritu Santo. Y a todos les he dado dones. Alguien puede decir, ¿por qué? Yo no tengo don. Sí, oiga, tiene usted el Espíritu Santo en su vida. Una persona, quizá no me encuentro que no tengo actividad en algo, pero el Espíritu Santo en tu vida te va a ayudar a clamar, a orar. Y tú eres necesario. Y es necesario. A veces pensamos, comentaba, no sé si era esta persona, Moody o alguien del siglo pasado, uno de los predicadores, que había una hermanita anciana que siempre estaba orando por él. Y si no llegase por esa fidelidad en la oración, decía, hermano, yo no podía levantarme en un púlpito y decir las cosas de Dios, porque yo sé que hay alguien que está orando por mí. ¿Verdad que es el Espíritu Santo orando? El Espíritu Santo santifica a su pueblo. Primera de Corintios 6:11. Esto haréis algunos. ¿Cómo? No éramos dechados de virtudes. Al menos yo, antes de venir a Cristo, yo no era ningún dechado de virtudes. Dice más, ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Santifica. El Espíritu Santo guía a su pueblo. Las palabras e instrucciones pronunciadas por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 29, dice, el Espíritu Santo, ¿os acordáis? Dice, el Espíritu Santo dijo